Ejemplo número 2. Teorema del coseno cuando se conocen tres lados y ningún ángulo. Habíamos dicho en diapositivas anteriores que la ley de los cosenos la utilizamos cuando tenemos dos conjuntos de datos en el enunciado. Este es el caso cuando el conjunto de datos solo tiene en cuenta los tres lados. Y es importante mencionar que no se conoce ningún ángulo, por tanto, pues utilizar directamente el teorema del seno no se podría. Aquí tenemos un ejemplo donde los lados son 9.97 centímetros, 8.22 centímetros y 3.91 centímetros. Podemos observar en la figura que se desconocen evidentemente los tres grados, los tres ángulos, perdón, los tres ángulos. Por lo tanto, el teorema del coseno nos permite resolver este problema, ya que en una ecuación planteada como teorema del coseno, al conocer los tres lados, la única incógnita sería el ángulo. Vamos a hallar para esta figura este ángulo que lo hemos denominado X. Entonces, para nosotros, el lado C es 391, que es el lado opuesto a X. Los otros dos lados son A y B respectivamente. Y entonces tendríamos que el lado opuesto al ángulo desconocido al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados que forman el ángulo, menos dos veces el producto de estos dos lados que forman el ángulo por el coseno del ángulo opuesto a el lado C. Si reemplazamos de acuerdo a lo que habíamos dicho, C 391, A 997, B 822 con sus respectivos productos, obtenemos al elevar al cuadrado, al hacer las sumas, al hacer la resta y al despejar coseno, que coseno de x es 0,92, 54, 11, 27 y 03. Encontrando con la función inversa del coseno, coseno a la menos 1, obtenemos que x es igual a 22.27 grados. Igual que en la diapositiva anterior, tenemos dos caminos para resolver el resto de datos, en este caso los dos ángulos, que nos hacen falta. Uno es seguir utilizando el teorema del coseno y otro es utilizar el teorema del seno. Decimos lo mismo, deben ser iguales excepto por aproximaciones usadas en las calculadoras. Miremos, si utilizamos el teorema de los senos, entonces en la figura vamos a llamar y a este ángulo y este será el lado opuesto de y. Entonces seno de y es a 9,97 como seno de 22,27 grados es a 3,91, así como está planteado aquí en esta proporción. Hacemos los mismos procedimientos que hemos venido haciendo con las anteriores diapositivas, multiplicamos a ambos lados por 9,97, multiplicamos, dividimos y obtenemos que el seno de ese ángulo y desconocido es 0,9663292937. Al utilizar la función inversa del seno, nos damos cuenta que el valor que nos arroja la calculadora es y igual a 75.1. Pero en el contexto, esta y no es un ángulo agudo, es un ángulo obtuso. Por lo tanto, tal como lo hemos aprendido en todas estas diapositivas, buscamos el ángulo suplementario. Por lo tanto, el valor para ese ángulo y es de 104.9. Utilizando el teorema de los cosenos, entonces vamos a ser consecuentes con y. Y va a ser el ángulo opuesto al lado A. El lado A va a medir 9,97 centímetros. El lado B va a medir 8,22 centímetros y el lado C 3,91. Por lo tanto, aquí como vemos, los valores que hemos mencionado anteriormente. Entonces, reemplazando por los cuadrados de cada uno de estos lados, el doble producto de los dos lados que forman el ángulo por el coseno del ángulo y, que es el que desconocemos, obtenemos que el coseno de y es negativo con el valor menos 0,25737861. Aplicando la función inversa del coseno, coseno a la menos 1, arcocoseno de y, obtenemos que y es igual a 104.91 grados.
Nos damos cuenta de la semejanza de los valores, excepto para aproximaciones en las calculadoras. Ahora, para poder hallar nuestro último dato, miremos la figura. Nuestro último dato es z. Podemos utilizar teorema del seno, teorema del coseno. Aquí sugerimos utilizar el teorema del seno. Planteamos el teorema del seno para z, entonces diríamos que el seno de z es al valor de su lado opuesto como el seno de 22.27 grados es al valor de su lado opuesto 391. Resolviendo esta ecuación para seno de z, multiplicando ambos lados por 8.22, obtenemos que el seno de z es 0,7967128179. Aplicando la función inversa del seno para el ángulo z, obtenemos que el ángulo z vale 52.81 y corresponde al contexto de la gráfica.